Estimados hermanos, mi nombre es José Antonio Montoya. Soy nacido en Cuba, en una ciudad de la parte oriental, Holguín, en el año 1956, el 2 de agosto. Desde muy temprana edad, mis padres me llevaron a la capital, a La Habana. Pero a la edad de 11 años aproximadamente, regresaron a la ciudad de Holguín, y como luego, yo con ellos y mis otros hermanos. Y fue precisamente en la ciudad de Holguín, Oriente, Cuba, a esa edad, donde yo comencé a poder percibir, ver y escuchar las primeras manifestaciones espirituales que me llevaron al total convencimiento de la existencia de los espíritus. Y con los años, a medida que fui recibiendo los mensajes de esos espíritus y los fui conociendo mejor, fui teniendo con ellos más trato y fui recibiendo sus enseñanzas. Comencé a definir las diferentes etapas que existen espirituales, ya que existen espíritus de diferentes fuerzas espirituales que van desde los espíritus en pena hasta los espíritus superiores celestiales. Y a esos espíritus superiores celestiales son precisamente a los que le podemos llamar ángeles. Ángeles que sirven directamente al Creador, a Dios, al gran hacedor de todas las cosas. Mis enseñanzas procuro que sean para todos. Todo aquel que realmente sienta que debe de ser espiritualmente salvada su alma. No obstante, antes de la edad de los 11 años, en que tuve el primer encuentro espiritual con el ángel Esteban I, que es del que yo recibo todos los mensajes del Creador. Y el ángel Esteban I fue precisamente un papa católico de la Iglesia Apostólica y Romana, que nació en el año 200 y fue asesinado vilmente por los pretorianos del César en Roma
en el año 257, debido a la posición acérrima que tenía Esteban I con relación a lo que es el bautismo, entre otras cosas con las que no coincidía el Papa Esteban I, quien precisamente después fue defenestrado de la Iglesia Católica como Papa, ya que no es realmente reconocido 100% por la Iglesia Católica. Podemos decir enfáticamente que se trataba de un papa revolucionario o un papa justo, un papa que veía las cosas realmente como debían de ser para servir realmente a Dios y como Dios lo quiere y como Dios lo exige. Solo que Dios creó todas las cosas, las hizo y, por lo tanto, dentro de toda su creación, los seres humanos y racionales deben de saber cómo lograr escalar y llegar a la salvación y a otras dimensiones extraterrenales que son las que nos dan la elevación espiritual suficiente para poder lograr la ascendencia a otros mejores mundos y a otras mejores dimensiones que otras creencias las califican como el paraíso. Pero ¿realmente existe un paraíso? Bueno, todavía no podemos definir entre las tantas etapas de evolución que tiene el espíritu dónde realmente radica el paraíso. Pero sí estamos completamente seguros que cada elevación que lleve a ese espíritu a la mejor perfección y purificación está ascendiendo y escalando a una mejor existencia espiritual. Y como dije anteriormente, pretendo que todo el que quiera escuchar mis prédicas basadas en las revelaciones del ángel Esteban I es su voluntad, pero no pretendo que aquellos que formen parte del ejército del ángel revelado en contra del Creador compartan de mis enseñanzas. Y usted dirá, pero ¿por qué no? Porque de esa forma quizás se reivindiquen y cambien. No, jamás el espíritu rebelde, jamás ese espíritu sosegado y jamás ese espíritu que su alma le fue lograda y conquistada por el demonio, que sí existe porque es precisamente creado por el propio Dios,
entre sus imperfecciones de la creación, que en realidad no lo son y tienen un objetivo, aunque queramos verlos como imperfecciones. Todo en la existencia tiene un objetivo que cumplir, incluso hasta el mal. El gran hacedor de todas las cosas es en sí lo que nosotros podemos percibir y de los que formamos parte. ¿Cree usted en la naturaleza? ¿Cree usted en esa inmensidad que usted incluso a través de su vista no puede lograr ver, donde se desconoce lo infinito? ¿Cree usted en todo lo que usted está viendo delante de usted? ¿Cree usted en que yo estoy aquí hablando con usted? ¿Cree usted en su familia, en su hogar, en la lluvia, en el viento, las tormentas, las dificultades, los vehículos? ¿Usted cree en todo lo que usted está viendo? Magnífico. ¿Es usted de esos que creen porque ven? Ahora, ¿cree usted en que todo eso que es creación, en primera, en segunda, en tercera o en cuarta instancia o en la instancia 1000, debido al desarrollo de la humanidad, que hemos logrado incursionar incluso hasta la Luna y otros planetas? Bueno, si usted cree en todo eso, pues usted cree en la existencia de Dios, porque la creación es Dios. El espíritu forma parte de la creación de Dios y usted es espíritu encarnado en transición. Ahora, ¿cómo vamos a definir dentro de la creación, que es el propio Dios, cómo es que nosotros logramos llegar aquí, a esta materia, a la carne? Y cómo nosotros podemos sentir, cómo nosotros podemos experimentar dolor, sufrimiento, placer. Es un fenómeno de la creación tan perfecto que no podemos incluso ni darnos cuenta de que somos la imperfección y la perfección de la creación, y que somos precisamente una parte del cuerpo de Dios. Porque Dios es espíritu y es un espíritu dotado de miles de trillones, de infinita cifra de espíritus conjugados que forman su cuerpo. ¿Cree usted en las energías? ¿Usted cree que
todo tiene energía, que todo está compuesto de energía. Bueno, si usted no lo cree, usted no cree en la luz que le está iluminando cuando llega la noche. Esa que usted le llama electricidad. ¿Qué es eso? ¿No es energía? ¿No es energía la que genera su cuerpo para poder trabajar, hacer ejercicio, hacer fuerza? ¿No es energía la fuerza de un rayo que cae con tanta potencia que destruye, quema, incluso hasta mata? ¿No tienen energía los imanes, que muchos están debajo de la tierra y otros son creados por el propio hombre? En sí, todo es energía. Y esa energía es la sangre de Dios. Es la que fluye dentro de toda su creación. Y es la que, si nosotros los seres encarnados no nos nutrimos de esa energía y de su propia creación, entonces el cuerpo, la materia, muere. Se seca, como se seca un árbol cuando pierde energía y cuando pierde alimentación de los minerales que lo componen para mantenerse verde, con vida. ¿Y de dónde es que viene la energía para usted mantenerse con vida? Precisamente toda se adquiere de la naturaleza, de lo que usted se alimenta. ¿Y de dónde es que vienen esos alimentos, esos nutrientes? De la manzana que usted ingiere, de las carnes que usted ingiere, de las plantas que usted ingiere, verduras, frutas y todo lo que nos da placer para comer y alimentarnos. Pero, por ejemplo, ¿de dónde es que se alimenta la planta que usted le toma el fruto o la verdura para poder alimentarse y tomar los nutrientes? Pues de la tierra. De ahí, de la tierra, es donde se nutren las plantas y donde ellos adquieren sus alimentos nutritivos para el ser humano y utiliza como medio de transportación de la tierra hacia sus ramas el agua, que forma parte de la creación. El agua sube a través de las raíces y lleva los nutrientes que conjuntamente con ella lleva y todos sus minerales hacia todas las partes de la planta o del árbol o de las verduras, y automáticamente lo convierte en un alimento listo para que un ser humano o un animal
se nutra de él. Ejemplo, las vacas, que tanto o de que tanto la humanidad se alimenta y adquiere los nutrientes en sus carnes, la leche y todo lo que convierten en productos lácteos, quesos y demás. De las hierbas. Y esas hierbas se nutren de la tierra. Al final terminamos nosotros en lo que es un ciclo. Las verduras y las plantas se alimentan de la tierra para vivir. Pero venimos los seres humanos y le cogemos sus frutos y no los comemos para vivir. Los animales, como la vaca, también, que no son carnívoros, son herbívoros, pues se alimentan de esas plantas. Y el ser humano se alimenta de esos animales, de la mayoría de ellos. En realidad existen etnias que comen todo lo que se mueve. Otras no. Pero se sobreentiende que la mayoría de todas las cosas que existen en la Tierra, en este globo terráqueo donde nosotros estamos viviendo, se comen. Definiendo siempre cuál es el que nos puede hacer daño o cuáles no. Pero ese no es el caso. Yo estoy simplemente para llevar el mensaje de la creación, de quién es usted, de dónde vino y hacia dónde va. A través de las revelaciones del ángel Esteban I, quien fuera Papa de Roma hasta el 2057, hasta el 257, que fue asesinado o mandado a asesinar por el César y por los conspiradores de la propia iglesia que no concordaban con ese papa. Pero nosotros estaremos en otros momentos hablando un poco más extenso de lo que fue la existencia del Papa Esteban I. Aunque usted puede ir y leer en estebanistas.com algunas biografías concernientes al Papa Esteban I. Nuestro principal guía espiritual o ángel guía espiritual que nos asiste como mensajero de Dios a través de mi persona a aquellos que quieran escuchar las revelaciones que yo desde muy pequeño he ido recibiendo de esos ángeles. Por lo tanto, después de yo haberme convertido durante muchos años, desde muy pequeño igual, desde muy joven, en un experto 100% en lo que son las liturgias de las prácticas de las religiones ancestrales africanas, Yoruba,
bantú, arará y otros tipos de prácticas alternas, congas, por ejemplo, mayombe, palo mayombe, y haber estado practicando enteramente 100% esas prácticas hasta el año 2001, en que separé de lo que son las liturgias, de las prácticas de las religiones ancestrales africanas, llamadas, por ejemplo, afrocaribeñas o afrocubanas, las partes negativas de la liturgia, que precisamente son las que condenan a todo aquel practicante de esas religiones y esas creencias a vivir un infierno. Si no es desde el principio, es a mediado o al final de su carrera religiosa. Y note esto, he dicho las partes negativas de esa liturgia, de esas creencias, porque muchas de las diferentes dimensiones litúrgicas que tienen o que se llevan a cabo dentro de las prácticas de las religiones africanas ancestrales son prácticas donde se honra y se solicita la intervención de Dios a través de la naturaleza para la salvación. Lo único que han estado equivocados cuando se aplica a la liturgia de la adoración a la naturaleza y a las energías todas, donde se encuentra el secreto de la salvación, incluir lo que es el sacrificio de animales, que es lo peor que se pueda estar haciendo y en lo que se puede incurrir para supuestamente salvarse, cuando quedarás maldito y lo perderás todo, donde llegará a la vida de cada uno de esos que sacrifican o se forman parte del sacrificio a convertirse en personas maldecidas y condenadas. Igualmente a todo aquel que profana los restos humanos de seres que en un momento estuvieron encarnados y sus espíritus andan en su transición de elevación o buscando la luz o el camino correcto al que se les debe de ayudar. Profanar sus restos es una ofensa a Dios y a la creación, porque esos restos tienen que llevar un tipo de transformación semejante a la propia del espíritu que lo ocupó. ¿Usted quiere ser salvado? ¿Usted quiere no equivocarse espiritualmente? ¿Usted quiere tener paz en su hogar? Por lo menos la mayor posible. ¿Usted quiere estar correcto espiritualmente? ¿Usted quiere entender realmente qué es lo que es la existencia y cómo nosotros a través del espíritu y la naturaleza y la creación de Dios podemos salvarnos? Pues no se pierda cada uno de los capítulos que yo voy a estar llevándoles a ustedes para el mejor entendimiento del cuerpo de Dios manifestado en el espíritu y la naturaleza. Aquí en
nuestros sitios oficiales y en nuestros sitios sociales, donde estará disponible todo aquello que concierne a una mejor estabilidad espiritual y emocional, la paz y el éxito en la existencia. Evite que su vida se destruya por usted mismo, pero aún más evite que otros equivocados destruyan la existencia de su paz y la de su familia, incluso hasta la de su salud y su estabilidad mental. El ángel Esteban I, que es nuestro principal y primer guía espiritual, que nos trae el mensaje del Creador, de Dios, definió y me indicó que yo tenía que crear la iglesia de Dios de los estebanistas para, desde esta iglesia, desde este ministerio, nosotros poder lograr salvar y llevar la paz a los que más podemos o podamos lograrlo hacer. Por eso, a partir del Esteban I, el ángel revelador, todo aquel que ocupe la posición que yo tengo ahora en este momento como fundador y primer ser humano que recibe del Papa Esteban I la voluntad de Dios y las revelaciones a través de él, de lo que en realidad Dios nos quiere enseñar, todo aquel que ocupe mi lugar partiendo de mí se llamará Esteban, con una segunda definición, que la escogerá el que a mí me suplente en el futuro. En mi caso, yo escogí llamarme Esteban José de Holguín, la ciudad patriarca donde por primera vez yo vi al ángel Esteban I en revelación. Los espero en mi próximo programa de revelación a la humanidad. Dígaselo a sus amistades. Y deseo para todos ustedes entendimiento, comprensión, lógica y muchas bendiciones de la creación, Dios y de los ángeles, espíritus superiores que nos asisten. Dios los bendiga.